Buenos días, muchas gracias por la invitación. Realmente los felicito por la iniciativa, por este curso de introducción al desarme humanitario. Voy a hablar despacio para que me puedan entender, porque si no, en general, y ustedes saben, los argentinos tenemos la tendencia a hablar muy rápido, y yo particularmente. Primero entiendo que ustedes son estudiantes de Relaciones Internacionales y quería compartir con ustedes un tema que realmente me preocupa y creo que ustedes los deben debatir en clase y con sus colegas y con sus amigos. Y en particular porque entiendo, y si están acá, es porque están interesados en el tema de desarme humanitario. Estamos viendo y estamos viviendo un cambio en el orden internacional. Estamos siendo testigos de un gran cambio y, por supuesto, esto tiene impacto en las relaciones internacionales, ¿no? Hay un debilitamiento, y esto lo voy a ir retomando varias veces, del derecho internacional en general, del derecho internacional humanitario, países que están abandonando normas como, por ejemplo, la Convención de Minas Antipersonales, y no solamente la preocupación es que están abandonando estas normas que tenían prohibidas las minas antipersonales, sino, por ejemplo, en el caso de Polonia, está comenzando con su producción. No solamente abandona la norma de la prohibición, sino que está resumiendo su producción de minas antipersonales. ¿De qué surgen, no? Ustedes lo deben haber visto en clase, la necesidad, ¿de qué surgen las relaciones internacionales? Bueno, claramente surgen de la necesidad de acordar con algunos asuntos con otros estados, ¿no? Una vez que un estado ha estado conformado, yo vengo del campo de la ciencia política, ¿no? Además de las relaciones internacionales, ¿no? Cuando el Estado está conformado, cuando tiene una organización política, ¿no? Lo que es un territorio delimitado, una población más o menos estable, un gobierno, una soberanía. Y estos estados en algún momento consideraron la necesidad de ceder parte de esa soberanía para algo común, ¿no? Y así es como nacen las organizaciones internacionales. Lo estoy diciendo como de una manera muy general, pero son procesos, ¿no? Por supuesto, son procesos evolutivos. Es muy interesante las comisiones, unas comisiones fluviales que son como los primeros antecedentes, la del Rin y la del Danubio, que son como los antecedentes que se conocen de la creación de los organismos internacionales. Hay también un aporte americano, hay un aporte de nuestra región a todo el plexo normativo de organismos internacionales, pero el que más conocemos y el que realmente sentó las bases cuando hay un reconocimiento de la organización internacional con su propia personalidad jurídica, ¿no? Con su que es las Naciones Unidas, ¿no? Que es de mediados del siglo XX. Y esta organización surge después de la Segunda Guerra Mundial, y los estados se aproximan a esta idea de cooperación, ¿no? Basando sus relaciones internacionales en la cooperación como única solución a los enfrentamientos y al resquebrajamiento de la sociedad internacional. Quiero que nos quedemos siempre con esta idea de cooperación, porque es lo que hoy se está cuestionando, ¿no? La utilidad, por todos los conflictos que estamos viviendo, la utilidad de estos organismos para evitar esos conflictos, y esta idea de cómo están cooperando hoy con lo que estamos viendo en Irán, como lo que estamos viendo hace bastante tiempo, hace unos años ya en Ucrania,
por la agresión por parte de Rusia, y lo que estamos viendo en otros conflictos que por ahí no ocupan tanto espacio en los medios, como puede ser el caso de Sudán, como puede ser el caso de Mali en estos últimos días. Entonces, en junio del 45, todavía no había terminado la guerra. En junio del año 45, los países, 50 países, se reúnen en una conferencia en San Francisco. Entre ellos, por supuesto, estaban nuestros países, ¿no? Y se reunieron aquellos países que le habían declarado la guerra a Alemania y a Japón. En el caso de Argentina entró a último momento porque Argentina tenía cierto acercamiento con Alemania y no le declaraba la guerra. Los originarios eran 51 estados y le dejaron un espacio a Polonia. Polonia, por la devastación que había sufrido en la guerra, no había podido ir a la conferencia de San Francisco. Ya, por supuesto, venían reuniéndose, ya había habido acuerdos, la Carta de Naciones Unidas, que es lo que se firma, ya se había discutido, se llama la Carta, el antecedente es la Carta del Atlántico, se habían reunido en Yalta, en Moscú, en Teherán, también en Washington, que fue como de Dumbarton Oaks, esa conferencia es la previa a la de San Francisco, y estamos hablando de líderes de la talla de Stalin, Churchill, Roosevelt, ¿no? Estamos hablando de grandes líderes de esos países. Bueno, fue una conferencia enorme, la conferencia más grande que se tiene conocimiento. Asistieron 850 delegados, prensa eran como 3.000 personas, asesores jurídicos, eran como, no sé, 3.800, o sea, una de las conferencias más grandes y más importantes de la historia. Y algo que no sé si saben, por ahí lo saben, había muy pocas mujeres, ¿no? Entre los delegados, estamos hablando de los años 40, por supuesto había muy pocas mujeres, eran 6 o 7 mujeres, y de ellas había 4 latinoamericanas, vamos a ver, y una de las mujeres más importantes de la conferencia, porque nosotros tenemos que en la Carta de Naciones Unidas afirma la igualdad de las mujeres, ¿no? Algo como un poco curioso o que no era habitual en ese momento, y fue gracias a una brasilera que se llama Berta Lutz, que una gran militante por los derechos de las mujeres, es la creadora y la fundadora del movimiento feminista en Brasil, y una gran militante, y gracias a ella es que está, esto es un dato de color, es que está esto en la Carta de las Naciones Unidas, ¿no? Y obviamente, las Naciones Unidas, mediados del siglo XX, y el Consejo de Seguridad, que es el que tiene que velar por la paz, responde al poder geopolítico de ese momento. Poder que hoy ya no es, que ya no refleja la realidad, y lo estamos experimentando porque si Naciones Unidas surge para poder evitar, porque la Sociedad de Naciones no pudo evitar la guerra, hoy está cuestionando porque no puede evitar, y cosas tan sencillas como que no se respete la integridad territorial, la soberanía territorial de otro país, tampoco lo puede evitar. Entonces, esta cooperación de la que estamos hablando después de la Segunda Guerra, y ahora voy a municiones en racimo, esta cooperación es lo que va a dar lugar a los acuerdos, estos que se llaman al derecho internacional humanitario, que son las reglas de la guerra, ¿no? Los convenios de Ginebra, sus protocolos adicionales que hacen en un todo el derecho internacional humanitario, ¿no? ¿Qué es el derecho internacional humanitario? Lo que nosotros vemos de qué es el derecho internacional humanitario, que son normas que buscan limitar los efectos de los conflictos armados, por supuesto, para proteger a aquellos que no participan en las hostilidades, y restringiendo los métodos de guerra. No se puede usar cualquier arma, no
o sea, hay una necesidad militar y se respeta la necesidad militar, pero tiene que estar equilibrada y limitada con el tema de la dignidad humana. Y uno de los principios más básicos que tiene el derecho internacional humanitario es el principio de distinción. Los que hacen la guerra tienen que poder distinguir y limitar sus métodos de guerra para siempre distinguir entre combatientes y no combatientes. Y si hay un arma que tiene un efecto indiscriminado, que no puede distinguir entre combatientes y no combatientes, debe ser prohibida o limitado su uso. Por eso tuvimos la Convención de Minas Antipersonales y la Convención de Municiones en Racimo. Forman parte del derecho internacional humanitario. Entonces es como muy básico. Ustedes vieron lo que son las municiones en racimo, cómo se esparcen, y es claramente una de las armas indiscriminadas. El arma indiscriminada por su naturaleza son las armas nucleares, pero este otro tipo de armas también forman parte de tener efectos indiscriminados y no poder distinguir entre combatientes y no combatientes. Por eso forman parte del derecho internacional humanitario. Yendo al tema de advocacy, específicamente, ¿qué es lo que podemos hacer en este contexto en el que estamos viviendo para que más países se sumen a la Convención de Municiones en Racimo? Advocacy, y lo usamos en inglés porque la traducción en español, o por lo menos, y me imagino que en portugués también, que es abogacía, abogar por algo, incidencia, no abarca todo lo que significa advocacy. Obviamente estas maneras de incidencia han ido cambiando con los años, ¿no? Tenemos, no sé, en los años 60, los activistas antinucleares que se manifestaban frente a la Casa Blanca, que los llevaban presos. Hay una manifestación muy famosa de un grupo de mujeres que eran como 1.500 mujeres y 50.000 mujeres a lo largo de todos Estados Unidos, y es interesante porque está la foto de Kennedy mirando por la ventana a la manifestación, y esto obligó, fue lo que generó todo este movimiento, algunos acuerdos que hizo Estados Unidos para limitar en ese momento los ensayos nucleares, ¿no? Obviamente la forma de incidencia hoy es muy diferente, ¿no? Es muy diferente, pero hay algunos temas que son, hay algunos conceptos que son los mismos y que son iguales. No hay nada más poderoso que la acción colectiva. O sea, somos muchos, no hay nada más poderoso que eso. Y en el caso de Municiones en Racimo, la campaña era global, había muchos recursos, por eso se llamó el proceso de Oslo. Noruega había puesto muchísimos recursos en conferencias, ayuda apoyando a la sociedad civil, y esta fórmula exitosa que se utilizó durante muchísimos años para la adopción de varios instrumentos, un grupo de estados afines, ¿no? Lo que se llaman los estados like-minded, la evidencia del impacto en el campo, provista, porque se involucra como un activista más, el Comité Internacional de la Cruz Roja, llevando el impacto que tenían estas armas en el campo. Naciones Unidas, por supuesto, se involucra en estos procesos. La coalición de organizaciones, en este caso es la Cluster Munition Coalition, y los sobrevivientes, ¿no? Esta fórmula es esta perspectiva humanitaria de donde los estados se corren un poco de su seguridad nacional para
enfrentar otros desafíos y ver qué impacto tenían las armas en los individuos, en las comunidades y en el ambiente también es algo que se tiene en cuenta, ¿no? Esta perspectiva humanitaria incluye también a los sobrevivientes. Es muy fuerte y nunca había sucedido de tener en primera persona qué eran lo que ocurría con estas armas y sobre todo para demostrar que era un arma indiscriminada, que no discriminaba entre combatientes y no combatientes. Ahora no sé si les puedo pedir, solamente por un ejemplo, la foto 1 y la primera foto que les envié, que dice foto 1. Bueno, les voy mostrando. Estas son, ahí el que ven en el medio de camisa blanca es Cristian, el que les habló recién. Esta es una acción que hicieron en Brasil. Vayan pasando las fotos. En ese momento se podían, acá tenemos un sobreviviente que participaban de las conferencias. Podemos seguir, había días de acción global donde en todo el mundo podemos seguir viendo las fotos. En todo el mundo se hacían actividades. Bueno, esto es en Washington. También, por ejemplo, Hands Up Who Wants to Ban Cluster Bombs. Esto es en la calle donde la gente ponía y pegaba el sticker. Esto es en Laos. Que es el Día de Acción en Laos, que fue un territorio muy contaminado por municiones en racimo, porque era como el de los 70, porque era uno de los caminos del Vietcong. A ver la próxima foto. Bueno, ahí estoy yo, hace muchos años es esto, y esto es en México. Habíamos ido a juntar firmas en las plazas en México con un grupo de colegas y amigos que formamos CELAC de América Latina. Y a ver si hay otra foto más. Creo que les envié un par. Creo que esto es en Irlanda y es una suelta de globos. O sea, había muchos recursos y mucho compromiso para trabajar. También había involucramiento. Creo que es una de las fotos que elegí para compartirles hoy de líderes religiosos, ¿no? De distintos credos que se involucraban. Esto ya es en la conferencia en Oslo donde se firmó. A ver la próxima foto. Esto es en Irlanda cuando fue la negociación. Obviamente no había drones para sacar la foto. El color, como ven, es el naranja. Hay muchos con remera naranja. Estábamos todos tirados en la calle. Irlanda se transformó, Dublín, la capital, había carteles por todos lados. Estábamos en la calle. Fue la conferencia de negociación que duró 2 semanas. En mayo del 2008, por ahí anda Cristian, que les habló recién, por ahí tirada. Ando yo de pollera y al lado mío está Cristian. A ver, una próxima foto si hay más. Bueno, y esto es en el de la conferencia, ¿no? En la convención, cuando se firmó y varios países firmaron la convención, que fue en diciembre del 2008. Y muchas de estas acciones, la próxima foto la tenemos por ahí, acá, un sobreviviente. Make it happen, we made it happen, o sea, lo logramos. Eso forma parte, y después durante muchos años hubo también días de acción y se trabajó en el tema de las nuevas firmas, las nuevas ratificaciones, hasta que hoy estamos en un momento, por ejemplo, cuando hablábamos de los conflictos actuales, Mali, que es firmante de la Convención de Municiones en Racimo, está usando municiones en racimo. O sea, está directamente violando la convención, las está usando. Son municiones en racimo rusas. El ejército de Mali, el gobierno de Mali tiene apoyo de Africa Corps. Africa Corps es la institucionalización de lo que era el grupo Wagner.
y está usando municiones en racimo rusas con la rebelión que tienen en el norte, con los de los Tuareg, con los yihadistas. Las campañas que son exitosas no dependen que haya una organización fuerte, ¿no? Es una red global. Las redes funcionan mejor cuando combinan, o sea, no hay un tema moral, ¿no? Es una sola voz, un solo mensaje, evidencia sólida, objetivos políticos concretos, ¿no? Hay que pensar, bueno, ¿qué es lo que me quiero proponer? Y ahora les voy a comentar brevemente. Es una coordinación horizontal, ¿no? Normalmente suele ser más efectiva que estructuras muy jerárquicas en lo que es sociedad civil. La semana pasada, y el timing fue perfecto, pues la semana pasada la Escuela de Leyes de Harvard sacó una guía para activistas que se llama Advancing Humanitarian Disarmament Strategies for Campaigning in Challenging Times. Obviamente, cómo hacemos para hacer campaña en estos momentos. Ahora se las voy a compartir para que la tengan. Y bueno, vino muy bien el timing porque resume perfecto qué es lo que podemos hacer. Entonces, que estamos en este escenario, como decíamos antes, de fragmentación política, de polarización, hay una fatiga de todo lo multilateral y eso cambia profundamente cómo puede hacer incidencia y cómo funciona una red global, ¿no? Hoy el desafío no es solo poner el tema en la agenda, sino sostenerlo y sostener la legitimidad, la coordinación y la capacidad, ¿no? Esa capacidad de incidencia en este contexto internacional completamente adverso, ¿no? Tenemos, bueno, eso ya lo habíamos comentado algunas cosas, pero lo que dice la guía, guerras prolongadas, competencias entre potencias, debilitamiento de multilateralismo, ¿no? El multilateralismo no solamente está cuestionado, ahora están por elegirse el próximo secretario o secretaria de las Naciones Unidas. Por rotación le tocaría a América Latina, y tenemos algunos candidatos bastante fuertes. Está Michelle Bachelet de Chile, está Rebeca Greenspan de Costa Rica, está Rafael Grossi de Argentina, que es una persona que tiene como mucho prestigio a nivel internacional por el tema como director de la Agencia Internacional de Energía Atómica, y hay también un africano de los más, pero bueno, el que vaya a ser el próximo secretario o secretaria general de Naciones Unidas, va a tener un desafío muy, muy grande por este debilitamiento del multilateralismo. Y por supuesto también hay un retroceso democrático, ¿no? Hay un retroceso en derechos, y no es solamente en nuestra región, está sucediendo en todo el mundo. En Argentina hay un gran retroceso en derechos. Y además una reducción muy fuerte del financiamiento, ¿no? Y hay una saturación de estas causas humanitarias, ¿no? Pero una reducción muy, muy fuerte en el financiamiento, aunque ahora no se necesitara trasladar para hacer una manifestación, se necesita mucho menos financiamiento para hacer incidencia, muchísimo menos. No es que hay que viajar todos a Washington, ¿no? Estamos hablando de redes sociales. Y nuestros grupos, ¿no? Comienzan a ser como una sustitución de las instituciones multilaterales, ¿no? Porque nosotros seguimos desde la sociedad civil. Entonces, estos organismos internacionales que pierden esa capacidad de producir los consensos, nosotros desde la sociedad civil tenemos que sostener esa presión diplomática, como siempre, que es lo que seguramente vayan a hacer ustedes con esta convención, producir evidencia, mantener la continuidad política y trabajar para preservar el tema de las normas, ¿no? Es como una infraestructura política paralela. La incidencia, esto de advocacy, deja de ser como lineal, ¿no? Antes había una lógica, era la evidencia,
se hacía campaña, se presentaba la negociación y se conseguía un tratado. Ahora el proceso no es lineal, es discontinuo, hay avances parciales, las coaliciones van variando, se puede llegar a conseguir no el instrumento legal, pero sino lo que llamamos soft law, puede ser una declaración política, podemos trabajar en nuestra región y con eso es suficiente porque sabemos que va a ser imposible lo multilateral. Están las campañas, por supuesto, digitales, ¿no? La movilización es diferente y las redes por ahí ya no son estas coaliciones, sino que son más descentralizadas, ¿no? Entonces, lo que vemos en el documento es que analiza el desarme humanitario, el contexto internacional que es adverso, como les decía antes, marcado también por la militarización, por el aumento en los presupuestos en defensa, esto ya lo habíamos hablado, y se identifican conflictos, ¿no?, armados y uso de armas indiscriminadas, la utilización de uso de armas indiscriminadas, como los que le decía el caso de municiones en racimo, utilización y algo, hay una declaración política para no utilizar armas explosivas en zonas pobladas, y lo estamos viendo todos los días que se están utilizando. Tenemos un avance que seguramente ustedes lo conocen, ¿no?, del tema de las tecnologías militares basadas en inteligencia artificial, en drones que incrementan un riesgo para la sociedad civil, ¿no? Es lo que estamos viendo muy, muy claramente, la utilización por parte de Estados Unidos y por parte de Israel en Irán en este conflicto, ¿no? Y obviamente los desafíos legales, todo esto que está pasando con el debilitamiento. Y también los desafíos políticos, ¿no? Porque básicamente es política, porque hay procesos de rearma, se están legitimando algunas armas nuevas, claramente indiscriminados, y hay algunos desafíos que son prácticos, ¿no? Nos dice la guía, fuertes recortes en el financiamiento, dificultades para investigar o monitorear violaciones, las restricciones de visas, ¿no? Ya a Estados Unidos hay un montón de países, por ejemplo, si quieren participar de una conferencia, que no pueden viajar a Estados Unidos, ¿no? Se estaban hablando incluso con las restricciones que hay para entrar a Estados Unidos de una de las propuestas es ir descentralizando y algunos foros que funcionen en otros países que no tienen tantas restricciones para las visas. No hay, por supuesto, mucha menor participación. Y el documento, que está muy, muy, muy bueno, presenta una serie de estrategias, ¿no? Una estrategia de comunicación que tenemos que mantener a pesar de todo esto, que el mensaje debe ser positivo, tiene que estar basado en un futuro esperanzador, no solo en denuncia, ¿no? Porque muchas veces nos quedamos solo en la denuncia. Se pueden mostrar algunos logros concretos, el progreso ha sido gradual, recordar éxitos históricos, ¿no? Hubieron muchas víctimas que que se beneficiaron y fueron ayudadas por estas convenciones, poner el énfasis, ¿no?, en el progreso. Va a haber menos víctimas, se destruyeron arsenales, se limpiaron territorios contaminados, entonces aquellas poblaciones que habían sido desplazadas pudieron volver a sus hogares, ¿no? Y la idea central es que evitar que estos retrocesos políticos sean percibidos como un fracaso total, ¿no? Y ir buscando la manera. Colaborar entre campañas, ¿no? Ya no estar estancos cada uno por su lado, sino colaborar compartiendo experiencias, evitar duplicación de esfuerzos, desarrollar proyectos conjuntos, crear espacios de intercambio, se pueden hacer reuniones híbridas, como esto que están haciendo, demostrar solidaridad, incluir a las comunidades, a los activistas, ¿no?, ante esta falta o imposibilidad
de poder reunirse presencialmente. Hacer programas educativos como los que están haciendo ustedes, sumar a jóvenes, sumar a universidades. Nosotros en CELAC ahora tenemos CELAC Joven, después les voy a enviar, es un grupo donde se comparte información, algunos de ustedes forman parte, y hacer alianzas, ¿no?, con otros sectores, ¿no? También nos dice, como lo veíamos con los religiosos, a veces tienen mucha penetración, ¿no? Brasil es un país muy importante, los evangélicos son muy importantes en Brasil y podrían ser un aliado muy clave para que ustedes puedan trabajar, ¿no? Bueno, las universidades, como decíamos, trabajadores tecnológicos, tienen mucho desarrollo Brasil sobre inteligencia artificial, entonces buscarlos también a estos aliados, incluso sectores militares, ¿no? Y sectores como industriales. ¿Qué más nos dice el documento? Así ya termino muy poquito. Los objetivos de incidencia pueden no ser lo multilateral y no solamente los diplomáticos que están en Naciones Unidas. Bueno, ustedes, municiones en racimo, Brasil es un objetivo claro, nacional, pero se puede ir buscando pequeños éxitos a nivel local que se vayan pronunciando, por ejemplo, las ciudades, buscar algunos específicos parlamentarios, ¿no? Siempre es un aliado muy poderoso los parlamentos, utilizar obviamente las redes sociales para poder, no sé, que alguno de los mensajes se puedan llegar a viralizar. Se pueden aprovechar algunas conferencias para poder trabajar esto, defender lo que tenemos, bueno, buscar, ¿no? Y también en los foros regionales que podemos trabajar en conjunto, y las herramientas que tenemos hoy, bueno, TikTok, Instagram, investigaciones accesibles, fáciles, no muy técnicas, y tratar de combatir el tema de la desinformación, ¿no? Realizar encuestas así por redes sociales, ¿no? Y en realidad y ya termino con esto, la idea es que hay que ser muy creativo, hay que ser flexible y siempre, ¿no? Siempre basado y pensando en la cooperación, va a ser lo más relevante que tengamos, de ser una voz y que puede llegar a ser muy, muy poderosa. Así que bueno, con esto termino. Creo que tienen la posibilidad de trabajar estas cosas, el tema con los jóvenes, el tema de las redes sociales. A veces no es necesario, por ahí como era antes, de montar un escenario en una plaza o frente a una casa de gobierno o frente a un parlamento. Creo que eso es muy poderoso y que ustedes lo saben utilizar muchísimo mejor que lo que podemos llegar a utilizar aquellos que somos analógicos, que nacimos en la etapa analógica. Así que muchísimas gracias por esto y a disposición para lo que necesiten.